Análisis de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Jorge Luis Borges, para el examen parcial número 1 de Estilística. La obra de Borges, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, pertenece al género del cuento, y fue publicada originalmente en diciembre de 1944 en el número 122 de la revista Sur, por cuyas páginas no solo desfilaron las principales firmas de la literatura argentina de la época, como Silvina Ocampo, Julio Cortázar o Alejandra Pizarnik, sino también los principales autores extranjeros, como José Ortega y Gasset, Virginia Woolf, Graham Greene y muchos más. La revista Sur, fundada por Victoria Ocampo en 1931, fue, por su duración y trascendencia, la publicación periódica literaria más importante de Hispanoamérica. Se mantuvo vigente durante 5 décadas y fue la encargada de la publicación de las primeras ediciones de libros tan emblemáticos como Ficciones, de Jorge Luis Borges. Por otro lado, la idea de grupo referida a Sur resultaba problemática. Al no tener una identidad fija, recibió ataques de la derecha nacionalista y de la izquierda, siendo que notablemente autores de ambos campos escribieron en ella. Esto explica algo más relevante. Sur, el grupo, no conformaba un frente estético de ambiciones artísticas comunes. Este cuento se escribe en el contexto sociopolítico convulso de la Argentina, la década infame, de 1930 a 1943. El gobierno de José Félix Uriburu fue el que inició este periodo, asumiendo la presidencia de manera ilegítima tras un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, quien había sido el primero elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio establecido por la Ley Sáenz Peña de 1912. Uriburu implementó una serie de medidas autoritarias y represivas, buscando suprimir el movimiento obrero y los avances sociales logrados durante la presidencia de Yrigoyen. Durante su mandato, se suspendió la Constitución Nacional y se persiguió a los opositores políticos. Uriburu llevó a cabo una política económica orientada hacia el sector agroexportador y las grandes empresas, lo que agravó la situación de la clase trabajadora. A pesar de este crecimiento económico, las condiciones de la clase trabajadora no mejoraron. Se produjo un aumento de la desigualdad social y se intensificaron las tensiones entre los sectores privilegiados y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Además, se restringieron las libertades políticas y sindicales, limitando la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. La situación de crisis y corrupción llevó a un descontento generalizado en la sociedad argentina, logrando que las protestas y movilizaciones populares se multiplicaran. Finalmente, en 1943, un golpe militar liderado por el general Arturo Rawson puso fin al régimen de la década infame. Este golpe marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la Argentina, con cambios políticos y sociales significativos. La década del 40 comenzó con el mundo en guerra. En 1939 había estallado la Segunda Contienda Mundial, y Argentina volvió a defender a su principio de neutralidad. En 1943 sucede el anteriormente mencionado segundo golpe de Estado de la historia argentina, que interrumpió el gobierno del conservador Ramón Castillo. Así también cayó un orden institucional de falsa democracia, ya que el fraude se había apoderado de las urnas la década anterior. Entre las filas de los militares que volvieron a tomar el poder se encontraba quien sería uno de los políticos más importantes de la historia del país, Juan Domingo Perón. En 1946, el por entonces teniente coronel del ejército obtuvo una contundente victoria en las elecciones generales y asumió la presidencia con el apoyo masivo de los sectores trabajadores, un nuevo actor político que, desde el ascenso del peronismo, ganaría cada vez más relevancia. Todos los aspectos de la sociedad se peronizaron, desde la economía hasta la educación, fueron modificados por el gobierno, lo que dividió a la población entre peronistas y antiperonistas. El cuento está escrito en tercera persona, en una lengua culta pero sencilla y despojada. A través de los recursos textuales como el paralelismo, los símbolos y las citas, el autor construye un relato que trasciende la mera anécdota histórica. Creemos que al utilizar los verbos de Yeats, que sirven de epígrafe en el relato, Borges no solo abandona la lengua gauchesca para actualizar su tradición, sino que a su vez integra elementos extraños al género gauchesco, ajenos a la cultura nacional, para ahondar en el espíritu humano universal. Estos traducidos dirían: estoy buscando el rostro que yo tenía, antes de que existiera el mundo. Esta cita recalca la idea de que en esta biografía lo que se busca no es un recuento de los hechos de la vida de un hombre, sino ese momento en que se descubre su esencia. La idea de que una persona posee una cara antes de siquiera existir también apunta a que perseguimos un destino del que no podemos escapar. Este epígrafe también se relaciona directamente con el momento en que Cruz y Fierro se encuentran por primera vez. Además, pudimos encontrar un elemento simbólico en la obra, el kepis, una gorra militar que se erige como símbolo de la elección individual. En el relato, el protagonista arrojó por tierra el kepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Más allá de que el gesto indica el cambio de bando, también simboliza la elección de vivir por fuera de los límites de la sociedad. Y por último, el paralelismo entre Cruz y Fierro en esta obra nos pareció evidente. El encuentro entre el sargento Cruz y Fierro transforma completamente el primero, quien se reconoce inmediatamente en la fiereza y la valentía del segundo. Cruz lo entrevio terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara.
Fierro es un habitante de La Pampa y su aspecto desaliñado poco tiene que ver con el sentido común civilizado del hombre de la ciudad. Cruz, que es como él, se identifica inmediatamente con ello. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. El filósofo ruso Mikhail Bakhtin publicó durante el siglo XX una serie de trabajos en los que afirma que todo discurso posee un carácter dialógico. Este recurso se denomina intertextualidad y puede definirse como la relación que un texto mantiene con otros, ya sean contemporáneos o históricos. Es por esto que podemos afirmar que ningún texto es completamente independiente, sino que constantemente se vincula con otros. Esto último es exactamente lo que Jorge Luis Borges hizo con dos de sus obras, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz y El Fin, publicadas en los años 1944 y 1953 respectivamente. Ambos relatos surgen directamente del icónico poema de literatura gauchesca El Gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández y publicado en 1872. Es en esta obra de los 70 donde se introduce por primera vez al personaje de Cruz, pero la única información que se nos ofrece es su nombre. Nada especifica a José Hernández sobre su pasado, ni siquiera su nombre completo. Es ahí donde Borges decide intervenir y dejar su huella en este universo literario gauchesco, ampliando la vida y la historia tanto de Cruz como de Fierro, dándole una historia de origen al primero y una muerte al segundo. En Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges narra la historia de Cruz, previa a su primer encuentro con Fierro. Remontándose a su concepción, Borges nos cuenta que el padre de Cruz fue un soldado que escapó y murió, y que recibió su nombre por su madre, Isidora. Pasados los años, Tadeo Isidoro, luego de matar a una persona, fue enrolado en el ejército a la fuerza, no sin antes enfrentar mano a mano a sus captores. Eventualmente, estos últimos le asignan la captura de un malevo que debía 2 muertes a la justicia, quien resulta ser el gaucho Martín Fierro. Cuando finalmente lo encuentra y lo acorrala, Cruz se da cuenta de que Fierro está en la misma posición en la que estuvieron tanto él mismo como su padre. Fierro y Cruz comparten un pasado, una identidad y un sentido de pertenencia a su esencia propia y no a lo que la sociedad del momento les ordenaba. Mientras que en El Fin, Borges le inventa un final extendido a la historia de Martín Fierro. Luego de reunirse con sus hijos y aconsejarlos para que vivieran una vida noble, el gaucho regresa a la pulpería donde había asesinado a un moreno, luego de un contrapunto que habían tenido. En este lugar se encuentra con el hermano de su víctima, quien lo desafía en búsqueda de venganza y finalmente pone fin a su vida mediante una pelea con Facón. Nosotros elegimos comparar el cuento Biografía de Tadeo Isidoro Cruz de la Unidad 1 con la novela Los Siete Locos de la Unidad 2. Estas fueron algunas similitudes y diferencias que encontramos entre ambas historias. La búsqueda de identidad, es decir, la psicología, identidad y la transformación personal de los personajes principales, que tanto Borges como Arles deciden explorar, es similar. En el cuento del primero, Cruz atraviesa una transformación interna. Descubre su verdadero ser al unirse a Fierro, mientras que en la novela del segundo, los personajes de Arlt están en una constante y desesperada búsqueda de sentido y propósito, destacando sus constantes ideas intrusivas. Asimismo, el contexto sociopolítico en el que ambos autores sitúan sus obras es parecido. Es en un contexto argentino, basado en hechos reales, que refleja las tensiones sociales y políticas del país en las respectivas décadas en las que cada historia se ambienta. Sin embargo, Borges decide ambientar su cuento en el ámbito rural, gauchesco y bárbaro, mientras que Arlt se centra en la vida urbana de Buenos Aires. Por el contrario, encontramos que el estilo narrativo que utilizan ambos autores difieren. Borges utiliza el cuento con un estilo más conciso y lírico, con un lenguaje poético y filosófico, mientras que Arlt, por otro lado, utiliza la novela, adoptando un enfoque más crudo, típico del realismo, con diálogos naturales y descripciones detalladas de la vida cotidiana y las miserias humanas. Y de la misma manera, si bien ambas historias aluden a la búsqueda de sentido de sus personajes, la temática del enfoque entre estos relatos también discrepa. Borges tiende a reflexionar sobre la identidad, el destino y el tiempo. Arlt, por otro lado, se enfoca en la crítica social y política, abordando la corrupción, la desesperación y la marginalidad de la clase trabajadora. En cuanto a la estructura de cada respectivo texto, podemos destacar que Biografía de Tadeo Isidoro Cruz es un relato breve y compacto, típico del estilo de Borges, y que Los Siete Locos es una novela más extensa y compleja, con múltiples tramas y un desarrollo más elaborado de personajes. En nuestra humilde opinión, creemos que Jorge Luis Borges demuestra una extraordinaria maestría literaria al emplear de forma magistral el recurso de la intertextualidad. Al incorporar elementos históricos y reinterpretar la obra del gaucho Martín Fierro, Borges nos ofrece una perspectiva fresca y profunda que expande la historia original, presentándola desde un ángulo completamente nuevo al infundir la vida a un personaje que anteriormente carecía de nombre completo y de pasado. Sentimos que Borges logró revitalizar el trabajo de José Hernández, permitiendo que se mantenga relevante y vibrante a lo largo del tiempo. Eso es lo que encontramos más fascinante. Cómo un poema tan antiguo y clásico de la historia de la literatura argentina puede, incluso con el paso de las décadas, continuar dando pie a historias nuevas, a frescas reinterpretaciones de otros autores.